Pues vamos a continuar con nuestros estudios sobre teología sistemática. Una vez al mes tenemos estudio de teología sistemática. Estamos viendo el material del teólogo Wayne Grudem. Llevamos ya 46 capítulos. Muchos de ellos están ahí en nuestro canal de YouTube, en la página web. Y ahora nos encontramos en la parte de la Iglesia. La teología sistemática divide toda la teología en diferentes bloques, ¿no? Estuvimos viendo antropología, doctrina de Dios, la doctrina de la palabra, la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, y ahora, desde hace algunos meses, estamos viendo todo lo relacionado con la Iglesia universal y la Iglesia local. Y hemos visto, en los 3 capítulos anteriores, hemos visto cuál es la naturaleza y el propósito de la Iglesia, hemos visto la pureza, la unidad de la Iglesia, y por último estuvimos viendo el poder de la Iglesia, el poder que Dios le ha dado a la Iglesia local. Y en esta ocasión el título del estudio de esta semana es el gobierno de la Iglesia. La Iglesia local necesita tener una estructura de liderazgo. Hay 2 conceptos cuando en la Biblia se habla de Iglesia. Se habla de la Iglesia universal. Todos aquellos que somos creyentes formamos parte de la Iglesia universal. Tenemos aquí hermanos que nos visitan de Colombia y son nuestros hermanos en Cristo, forman parte de nuestra familia en la fe, pero aparte de la Iglesia universal, la Biblia habla muy claramente de la Iglesia local. De hecho, el gran porcentaje del Nuevo Testamento está escrito a iglesias locales. Y como una iglesia local donde hay miembros y personas, pues el Señor ha establecido que ahí haya una estructura para que podamos llevar la iglesia conforme a su voluntad. Así que hoy vamos a estar viendo lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuáles son los oficios, las personas que Dios ha establecido para que gobiernen su iglesia. Así que los que tenéis ahí los apuntes de la clase, pues podéis ir rellenando algunos espacios. Vamos a ver en primer lugar quiénes son los oficiales de la iglesia, las personas que han sido establecidas por el Señor para gobernar su iglesia, para llevar su iglesia. Dice, un oficial de la iglesia es alguien que ha sido reconocido públicamente como teniendo el derecho y responsabilidad de realizar ciertas funciones para beneficio de toda la iglesia. Si tenéis los apuntes, tenéis que rellenar que los oficiales de la iglesia, una característica es que tienen que ser personas que hayan sido reconocidas públicamente. La congregación tiene que reconocer a esas personas. Me gusta mucho una frase que dice que la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Nadie puede llegar y decir, este es el pastor de la iglesia, ¿no? Sino que la propia iglesia tiene que reconocer los dones, el llamado de esa persona, tanto en el pastorado como en los otros oficios que vamos a estudiar durante esta tarde. Así que tiene que haber un reconocimiento público. Esa autoridad tiene que ser delegada y tiene que ser reconocida por todos los miembros de la iglesia. Tiene que haber un acto, si es posible también, pues un momento donde la iglesia sepa que a esa persona se le está reconociendo. Y en el momento que a una persona se le reconoce, pues esa persona ya, nosotros como le estamos reconociendo públicamente, estamos viendo que el Señor está respaldando a ese hermano, pues entonces en ese instante nosotros reconocemos que también tiene derecho, pero también tiene responsabilidades para realizar las funciones a las que se le haya llamado, ¿no? Y esto es para beneficio de toda la iglesia. Nosotros, los hermanos que servimos al Señor y servimos a la iglesia, me gusta mucho cómo termina, es para beneficio de toda la iglesia. Las personas que el Señor llama es para bendecir a su pueblo, para bendecir a la iglesia. En ningún momento podemos tener a un pastor o a alguna persona que esté sirviendo y que sea un tirano, que esté aprovechándose de su autoridad, sino que nosotros estamos aquí para servir a la congregación. Y vamos a ver algunos de estos oficios que la Biblia muestra, sobre todo en el Nuevo Testamento. El primero es apóstoles. Dice, los apóstoles del Nuevo Testamento tuvieron una clase única de autoridad en la iglesia primitiva, la iglesia primera, desde Pentecostés, y estas personas tenían una autoridad para hablar y escribir, esto es importante, no solamente hablar, sino para escribir aquellas palabras que fueron dadas directamente por Dios, en un sentido absoluto. Lo que un apóstol decía venía directamente de Dios, como el profeta en el Antiguo Testamento. Os hago una pregunta, no tenéis que responder en voz alta. ¿Hay apóstoles hoy día? ¿Sí o no? Mira la definición. Los apóstoles son personas reconocidas con una autoridad de hablar y de escribir palabras que fueron palabras dadas por Dios.
En un sentido, cuando un apóstol en el Nuevo Testamento decía algo, te decía algo que tú tenías que hacer, tú tenías que entender que eso que te estaba diciendo venía de parte de Dios. Por eso a veces dice Pablo, esto lo digo yo. Y no es que Pablo esté diciendo, esto me lo he inventado yo, no, esto lo digo yo, pero yo lo he recibido de parte del Señor. Así que cuando un apóstol escribía algo, venía directamente de Dios. Desobedecer a un apóstol equivalía a desobedecer al mismo Dios. Eso en el Nuevo Testamento. El oficio del apóstol, nosotros, nuestra iglesia, creemos que no está vigente, que hoy día no hay apóstoles como aparecen en el Nuevo Testamento. Este oficio fue único y limitado al primer siglo. Cuando los apóstoles del primer siglo fallecieron, nosotros entendemos que ya el Señor no fue levantando a más apóstoles. Hay otras iglesias y otros creyentes que creen que sí, pero nosotros entendemos que los apóstoles del primer siglo fueron los últimos que el Señor utilizó. Así que vamos a responder a algunas de estas preguntas. ¿Cuáles fueron los requisitos para ser un apóstol? ¿Qué se necesitaba para ser un apóstol? ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Cuántos apóstoles hubo? Y como he dicho, aunque ya me he anticipado a esta pregunta, ¿hay apóstoles hoy día? Mirad, el Nuevo Testamento utiliza 3 versículos donde la palabra apóstol en el griego apóstolos, ¿qué significa apóstolo? Significa en el original mensajero. Así que cuando hablamos de los apóstoles, son personas que han sido llamadas, capacitadas y son mensajeros de parte del Señor. Esa es la palabra original de apóstol, un mensajero. Pero ¿qué pasa? Que en la Biblia encontramos algunos textos donde no son apóstoles como el apóstol Pablo, por ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 25, son personas que simplemente fueron mensajeros utilizados por el Señor para llevar un mensaje, pero no estaban reconocidos como los 12 apóstoles. Por ejemplo, Epafrodito, ¿no? Que precisamente en nuestra serie lo hemos estudiado hace muy poco. Dice, mas tuve por necesario, está escribiendo el apóstol Pablo, dice, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero. Esa palabra mensajero es apóstol, en el original. En el original, Filipenses capítulo 2, versículo 25, Pablo dijo, os mando a Epafrodito como apóstol. Pero no está diciendo que Epafrodito tenga el ministerio apostólico en el sentido de que Epafrodito está recibiendo la palabra directa de Dios y él la está dando. No, aquí está utilizando el concepto de apóstol como un mensajero, ministrador de mis necesidades. Otro texto, 2 Corintios capítulo 8, 23. En cuanto a Tito, es mi compañero, colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Quiero que quede claro esto, ¿vale? Que en algunas ocasiones la Biblia utiliza el concepto de apóstol para hablar de alguien que está actuando como un mensajero. Juan capítulo 13, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado, la palabra apóstol, alguien que ha sido enviado, alguien que lleva un mensaje, es mayor que el que lo envió. Así que por una parte en el Nuevo Testamento vemos que hay apóstoles que tienen una función de ser mensajeros, pero no tienen una función autoritativa de dar o transmitir la palabra de Dios. Pero hay otro sentido para la palabra apóstol. Mucho más frecuentemente en el Nuevo Testamento la palabra apóstol hace referencia a un oficio especial que es apóstol de Jesucristo. Cuando ya le ponen el término apóstol de Jesucristo, ahí sí estamos entendiendo que esa persona ha sido llamada por el Señor para decir lo que Dios le ha dicho. Tiene autoridad, tanto en su palabra escrita como en su palabra hablada. Y en este sentido, en el concepto de apóstoles de Jesucristo, nosotros afirmamos y creemos que ya no hay más apóstoles. ¿Hasta aquí bien? ¿Lo estamos entendiendo? El Nuevo Testamento habla de apóstoles en 2 direcciones, aquellos que son enviados, que son mensajeros, eso sí, pero la figura de apóstol de Jesucristo entendemos que hoy día ya no sigue vigente. ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Cómo una persona podía ser apóstol? Uno no podía autonombrarse apóstol. Por cierto, hoy día hay mucha gente que dice, yo soy apóstol. ¿Y quién te ha nombrado apóstol? No, yo mismo. El Señor me la ha puesto en mi corazón, he tenido una visión, me han dado una profecía. Entonces hay mucha gente que entiende que ser apóstol, el ministerio apostólico, puede ser algo que tú mismo estás teniendo en tu corazón, una carga, un llamado a ser apóstol, o que alguien te está llamando a ser apóstol. Pero en la Biblia no vemos eso. En la Biblia no vemos a una persona nombrando a otra apóstol. Los 2 requisitos para ser apóstol fueron haber visto a Jesús después de su resurrección y haber sido comisionado por el mismo Cristo como uno de sus apóstoles. Estos son los 2 requisitos. Esto es muy importante que lo sepamos, porque a veces vamos a estar hablando con ciertas personas que creen en el ministerio apostólico, que creen en los apóstoles, y tenemos que
tener un argumento y decirle, mira, los dos requisitos que en el Nuevo Testamento se mencionan para reconocer a alguien como apóstol es haber visto a Jesús y que el propio Cristo te haya comisionado para ser su apóstol. Algunos textos que muestran esto. Hechos, capítulo 1, versículo 22. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Judas, ¿sabéis?, se suicidó y entonces el Señor quiso que alguien lo reemplazara y entonces dicen, bueno, ¿y cómo buscamos al que va a reemplazar a Judas? Y aquí están los requisitos. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, hay que buscar a alguien que ha presenciado todo eso, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que Pablo le da gran importancia al hecho de que una persona para ser apóstol tenía que cumplir estos requisitos y él se nombra y se reconoce también apóstol porque él es una excepción. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Él tuvo todo esto, aunque no vio al Señor de una manera física, ¿no? Sabéis que cuando Saulo de Tarso empezó a perseguir al cristianismo, ya él no había estado cerca del ministerio de Jesús, pero dice, no soy apóstol, no soy libre, y ahora dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Así que Pablo es una excepción entre todos los apóstoles porque él mismo ha tenido una experiencia con el Cristo resucitado, con el Cristo glorificado. ¿Os acordáis? En el camino de Damasco, él iba persiguiendo a los creyentes y ¿quién se le apareció? El Señor. Dice, yo vi al Señor. Y está hablando de la segunda persona de la Trinidad, no está hablando del Dios Padre, sino de Cristo, ¿no? Cuando Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que Pablo dice, yo he tenido un encuentro con Cristo y el propio Cristo me ha nombrado a mí como el último apóstol. Ahora, ¿quiénes fueron los apóstoles? Hechos capítulo 1, 26. El grupo inicial de los apóstoles, sabéis que fueron los 12 discípulos que el Señor llamó, los 12 primeros discípulos. Pero después, cuando Judas murió, el que lo sustituyó se llamaba Matías. Matías fue el que reemplazó a Judas con el pasaje que hemos leído antes, ¿no? Y dice en Hechos capítulo 1, versículo 26, que cuando habían dos personas que tenían esos requisitos, dice Hechos 1, 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esa dinámica también es bastante peculiar porque parece ser que en el Antiguo Testamento se usaba todo esto de echar suertes, pero en lo que vemos del Nuevo Testamento, esta es la última vez que se realiza esta práctica. Ya a partir de este momento en adelante, siempre es el Espíritu Santo hablando y guiando. De hecho, más adelante, lo veremos quizás este próximo domingo, el Espíritu Santo en un momento donde la iglesia estaba orando, dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo. Ya el Espíritu Santo hablando, guiando, escogiendo a personas, pero la última vez que se ve la práctica esta de la suerte, en el Antiguo Testamento se hacía lo del Urín, el Tumín, ¿no? Había diferentes prácticas que se realizaban donde las personas oraban, hacían esto y creían que el Señor estaba guiando para escoger, ¿no? Así que lo que quiero que entendamos en este primer punto es que la palabra apóstol se puede utilizar en un sentido amplio o en un sentido estrecho, así lo dice Wayne Grudem. En un sentido amplio significa mensajero, o también hay personas que dicen, yo creo en los apóstoles porque son las personas que abren una obra nueva. ¿No? ¿Habéis escuchado este concepto también? Hay un hermano que el Señor lo manda a una ciudad o lo manda a un país y entonces esa persona que está empezando se le nombra o se le reconoce como apóstol. Bueno, no tendríamos problema si entendiéramos que el concepto es ese, ¿no? Como alguien que está empezando una obra, quizás nosotros pues le llamamos misionero o quizás puede ser también el término de apóstol, ese sería el sentido más amplio. Pero en un sentido estrecho, que es lo que realmente enseña el Nuevo Testamento, se refiere al oficio específico que acabamos de mencionar y entonces ahí ya pues creemos que no hay apóstoles, creemos que no hay una persona que haya sido llamada específicamente por Cristo y que haya tenido una revelación directa de Jesús. Estos apóstoles tienen una autoridad única que era la de fundar, gobernar la iglesia primitiva, ellos podían hablar y como hemos dicho ellos podían también escribir las palabras que venían directamente de Dios. Eso ya hoy día no existe. Aunque algunos pueden hacer referencia, como hemos mencionado, a personas que están abriendo una obra. Pero sabéis que cuando tú estudias la historia de la Iglesia, y es muy interesante, siempre tenemos que estudiar la historia de la Iglesia, no vas a ver en los siglos anteriores a hombres que se denominaran apóstoles a ellos mismos.
A lo largo de los siglos no había esta función de escoger una persona y nombrarla apóstol. Todos los siglos no vemos ya la figura apostólica hasta hace medianamente un tiempo reciente, donde se ha levantado todo ese ministerio apostólico. De hecho, cuando una persona se llama apóstol, cuando una persona dice Dios me está llamando a ser apóstol, muchas veces, no podemos meter a todo el mundo ahí, no podemos generalizar, pero muchas veces lo que estamos viendo es un abuso de autoridad, es para que esta persona diga que está por encima, ¿verdad? Como que esta persona está por encima de los pastores, esta persona está por encima de los profetas. Bueno, creo que habréis escuchado, ¿no? Todo eso relacionado con el movimiento apostólico, ¿no? Personas que creen que tienen una revelación directa de Dios, algunos incluso dicen cosas que no aparecen en la Biblia, claro, pues la gente se lo cree y le obedece porque ellos se autodenominan apóstoles. Y esto es muy peligroso, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos detrás de todo este movimiento es la exaltación propia, una ambición excesiva. La persona quiere estar en lo más alto de esa jerarquía del gobierno de iglesia, así que si hay alguien que haya estado en ese movimiento, os animamos a que tengáis mucho cuidado. Si alguien está viendo luego este vídeo y se encuentra en un movimiento así, apostólico, nosotros le recomendaríamos que saliera de iglesias donde se enfatiza tanto los apóstoles y todo ese movimiento de prosperidad, de esas personas que tienen una revelación, que tienen unas experiencias con el Señor, donde todo el mundo se tiene que someter a su autoridad, a su llamado. Vamos a ver un vídeo, si lo tenemos ahí preparado, muy breve, para cerrar este punto de los apóstoles, ¿vale? Apóstoles y profetas constituyen el fundamento de la iglesia y no oficios para el día de hoy. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, claramente dejó establecido quiénes formaron el fundamento de la iglesia, apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, la piedra principal, y todos los demás que venimos después estamos construyendo sobre aquello que haya sido establecido. ¿Cuántas veces establecemos el fundamento o la fundación de una edificación una sola vez? De tal forma que cuando oímos hoy en día de nuevos profetas y nuevos apóstoles, tenemos que preguntarnos por quién o quiénes fueron ellos constituidos, bajo qué criterio, bajo qué autoridad de la palabra tenemos nosotros una continuación del oficio profético y del oficio apostólico. A la hora de sustituir a Judas, el apóstol Pedro entonces estableció los criterios para aquel que iba a ser su sustituto. Debería ser alguien que hubiese estado con ellos desde el principio y alguien que hubiese sido testigo ocular de la resurrección. Justamente, Pablo llenó tales requisitos. Él fue un testigo ocular de la resurrección y a la vez él establece cómo fue enseñado directamente a través de una revelación de Jesucristo. De esa forma, entonces, nosotros concluimos que el profeta de hoy, el apóstol de hoy, no tiene el llamado, no tiene la estatura, no tiene el oficio que ocuparon aquellos que fueron escogidos por Dios para una función especial en el momento en que Dios estaba no solamente trayendo su revelación, pero también estableciendo su iglesia. Muy bien, pues aquí veis un resumen de prácticamente lo que hemos estado explicando en este primer punto del ministerio de los apóstoles, profetas. Creemos que fueron personas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que el Señor los utilizó para poner el fundamento, y tanto los apóstoles como los profetas tenían una palabra directa de Dios. Luego, si queréis, al terminar, podemos hacer un tiempo de preguntas y respuestas, si os parece, porque veo algunos hermanos que tenéis apuntar la pregunta y luego vamos a dejar un tiempo para poder compartir, ¿vale? Cuando aquí Miguel Núñez está hablando de apóstoles profetas, está hablando sobre todo de ese concepto en el que la persona escuchaba a Dios de una manera directa, a veces audiblemente, a veces a través de una revelación, a veces a través de una visión, y no solamente que escuchaba al Señor, sino que lo que Dios le estaba diciendo era algo que se tenía que incluir en el canon bíblico, ¿vale? Ellos fueron los que pusieron el fundamento. Nosotros estamos sobre el fundamento de los apóstoles, por eso nuestra iglesia es sobre los fundamentos de los apóstoles, lo que los apóstoles
escribieron y cerraron el canon, tanto los apóstoles como los profetas que el Señor levantó en ese tiempo. Ahora, ¿qué oficio creemos que sí está vigente? Pues bueno, el segundo punto es ancianos, pastores y obispos. Si tenéis ahí los apuntes, el segundo punto es ancianos, pastores y obispos. Y bueno, recordar que estos tres términos, estos tres oficios, hablan de lo mismo, hablan de un mismo oficio. Hay algunas iglesias que llaman ancianos a personas que realmente a lo mejor no son pastores, pero a la luz de la Biblia entendemos que tanto anciano, pastor y obispo hablan de un mismo oficio y cada palabra hace referencia a las características que esta persona o este equipo de personas deberían de tener, ¿no? Porque lo que sí enseña, y hemos estudiado recientemente, y de hecho ahora en nuestra iglesia estamos caminando para ir hacia este terreno, es que la pluralidad es el patrón en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Nosotros entendemos y vemos muy claramente en la palabra que todas las iglesias deberían de tener un equipo pastoral. ¿Depende del número de personas? No, ya lo vimos. Si hay una iglesia de 20 personas, habría que orar, trabajar para que haya varios pastores. A veces se piensa que el tema de la pluralidad depende de la cantidad de personas, pero eso no enseña tampoco la Biblia. La Biblia no dice que dependiendo del número de creyentes, pues tengamos más o menos pastores. No, está hablando del modelo bíblico, lo que más ajusta a la palabra del Señor, y es lo que Dios quiere. Dios quiere que haya una pluralidad, porque eso también, como hemos estudiado recientemente, pues evita muchas cosas, ¿no? De que el hombre sea el que lleve la iglesia por su cuenta, tome decisiones. Muchas veces hemos visto que pastores se van al extremo y ahora pues se vuelven muy autoritarios. Entonces, bueno, trabajar en equipo siempre cuida el corazón del pastor, cuida a la familia, cuida a la iglesia. En Hechos capítulo 14, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos, aquí está, en cada iglesia. ¿Lo veis? No dice, y constituyeron ancianos en las iglesias grandes. No, en cada iglesia. Cada vez que iban a una iglesia, constituían ahí un equipo de pastores. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es una dinámica que vemos en los viajes misioneros de Pablo. Cada vez que Pablo iba a algún lugar y levantaba una iglesia, él dejaba establecido este orden de gobierno, pluralidad pastoral. Hechos capítulo 20, 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, otra vez en plural. Siempre que encontramos textos relacionados con el gobierno de iglesia, en la Biblia vamos a ver pluralidad. Ancianos, plural, pastores, plural, obispos en plural, ¿vale? Santiago capítulo 5, versículo 14. Textos que conocemos. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estamos viendo textos donde se muestra claramente esa pluralidad en diferentes libros del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, dice yo anciano, hablando Pedro, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, yo soy también participante de la gloria que será revelada. Ningún pasaje sugiere que alguna iglesia, como hemos dicho antes, por pequeña que sea, tenga que tener un solo pastor. Cada iglesia debería de estar orando, trabajando y formando a los siguientes pastores. Lo ideal sería que los pastores pudieran salir de la propia congregación, ¿no? Eso lo dice Pablo a Timoteo, ¿no? Enseña esto a hombres fieles y que esos hombres pues vayan cogiendo el llamado y la responsabilidad del pastorado. Efesios capítulo 4, versículo 11, Efesios 4, 11. Dice, y él mismo, este es uno de los textos que a veces las personas utilizan para decir, bueno, pero es que la palabra habla de apóstoles y profetas, ¿no? Porque utilizan Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está, este texto está mostrando todos los ministerios que el Señor nombró para levantar su iglesia, para poner el fundamento de su iglesia, pero entendemos que ya el ministerio, como hemos dicho antes, de apóstoles, y también incluiríamos profetas en la categoría de autoridad de Dios, eso creemos que no está vigente, y el Señor sigue pues utilizando, ¿no? Evangelistas, pastores, maestros. Dios puede seguir dando profecía a través de hermanos, a través de hermanas, que el Señor ponga una palabra en el corazón de parte del Señor. Eso es lo que consideramos también una palabra profética, pero no el ministerio de profeta como aparece en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Es que tenemos que separar
lo que es ese ministerio a la profecía. Dios sigue dando profecía, Dios sigue revelando cosas a su iglesia y hablando al corazón, y muchas veces incluso la profecía está relacionada con la predicación. Cuando tú estás predicando, tú estás profetizando, ¿no? Estás dando la palabra de Dios, diciendo a las personas, así dice el Señor. Así que cuando uno está predicando, también estás actuando como profeta, ¿no? Así que uno puede predicar y ser un profeta, y uno también puede tener una experiencia donde el Señor te revele algo, te muestre algo, te dé una palabra para alguien, pero eso es diferente al ministerio apostólico del Antiguo Testamento o a los apóstoles que habían al principio de la Iglesia. Ahora, quiero que nos detengamos sobre todo en estas palabras que están ahí marcadas. Recuerdo cuando estudiamos esto en el seminario que fue muy interesante, porque en algunos manuscritos más antiguos la palabra, la letra I no aparece. Pastores y maestros. Dice aquí, el versículo probablemente se traduciría mejor como pastores maestros. Muchas veces hemos pensado, ¿no?, que hay pastores y maestros. Sí, puede haber pastores y maestros, pero realmente creo que el texto más apunta a que un pastor tiene que ser también maestro. Un pastor tiene que tener conocimiento para enseñar la palabra del Señor. Por eso en algunos manuscritos dicen pastores maestros. Y esto también lo podemos ver, por ejemplo, en Timoteo. Dice, es necesario que el obispo, anciano o pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ¿y qué? Apto para enseñar, maestro. ¿Lo entendéis? Al final, pastor maestro, lo que está diciendo es que no debería de ser un pastor que no tenga conocimiento suficiente como para poder enseñar, porque entonces sería un neófito. Por eso, pastor y maestro no significa que haya pastores y entonces no, yo soy pastor pero no soy maestro. No, yo debería también de tener el suficiente conocimiento como para poder estar hoy aquí, de 7 a 9, pues dando una enseñanza bíblica, ¿no? Que esto que estamos haciendo hoy día es más una enseñanza y es diferente a una predicación. Y el pastorado no es solamente predicar, ¿no?, sino la consejería, el cuidado de la iglesia. Pero todo pastor debería de ser un maestro. Pastores y maestros o pastores maestros, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones de los ancianos? Una de las principales responsabilidades de los ancianos es gobernar a la iglesia, ¿no? Estamos viendo el capítulo de hoy, se llama el gobierno de la iglesia. Pues el Señor ha establecido que las personas que gobiernen, que dirijan la iglesia, sean los pastores, en plural. En alguna ocasión, como en nuestro caso hasta ahora, pues hemos tenido un solo pastor, pero como estamos viendo deberíamos de apuntar hacia eso, y ese equipo pastoral son los encargados de parte del Señor de gobernar la iglesia y luego, pues por supuesto, también informar a la congregación, contar con los diáconos, con los responsables, con el resto de los miembros, ¿no? Pero dice 1 Timoteo capítulo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien. Aquí está hablando de esa responsabilidad que tienen los ancianos, pastores, obispos, de gobernar la iglesia, de llevar la iglesia. Dice que aquellos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Te dais cuenta otra vez que hacen lo mismo? Predican y enseñan. Dice los ancianos, los que predican y enseñan. Son pastores y son maestros. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, una vez más, en plural, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, qué fuerte esta parte, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Hermano, aquí hay varias recomendaciones, tanto a los pastores, de cuidar bien a la iglesia del Señor, porque vamos a rendir cuenta. No sé cómo será eso, pero cada vez que lo pienso me pongo a temblar, que algún día estaré delante del Señor y el Señor me pedirá cuenta de cómo yo he pastoreado a su iglesia y a sus ovejas. A veces dicen, no, estas son mis ovejas. No, la iglesia es del Señor, las ovejas son del Señor y nosotros estamos siendo mayordomos de todo lo que recibimos. Somos mayordomos de la iglesia, del dinero, de nuestros hijos, de la familia. Nosotros somos mayordomos que algún día vamos a dar cuenta al Señor de lo que Él nos ha dado. Así que los pastores tenemos un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad de llevar a la iglesia conforme a su voluntad, de ser personas humildes, de amar a la iglesia, de no aprovecharse de la iglesia, no aprovecharse de las ovejas, no someter a las ovejas y que hagan cosas que realmente a lo mejor la palabra de Dios no dice. Y digo eso, hermanos, porque en muchos contextos, quizás los que estamos aquí no estamos acostumbrados, pero en muchos contextos hay un abuso muy grande por parte de los pastores.
Y lamentablemente, y sabéis que aquí tenemos hermanos que sois de otros países, en otros países se lleva al punto al creyente donde no se cuestione nada. El creyente le debe obediencia, sumisión al pastor, y nosotros sí, tenemos que sujetarnos a los pastores siempre y cuando lo que nos diga y lo que nos enseñe esté respaldado por la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, nunca debemos obediencia ni a un pastor, ni a un esposo, ni a un padre que me pidan algo que vaya en contra de la palabra del Señor. ¿Dónde están los límites de la sumisión? En el momento que alguien me pida algo que vaya en contra de la palabra. Y lamentablemente hay muchos abusos en las iglesias, personas que no se cuestionan nada, que simplemente se dedican a obedecer, no reflexionan, no meditan, no consultan con otros pastores, no investigan qué es lo que dice la palabra, sino que simplemente están ahí sentados, escuchando y diciendo todo lo que el siervo de Dios les diga, todo lo que el ungido de Dios les diga, y podríamos mencionar barbaridades que se han hecho en el nombre del Señor, y muchos creyentes que han sufrido porque han estado bajo pastores que han abusado de su autoridad. Así que la palabra sí nos dice que obedezcamos a nuestros pastores, que nos sujetemos a ellos y que también que lo hagamos con alegría, pero siempre y cuando lo que se nos diga, lo que se nos enseñe, sea así, con la palabra de Dios. Y como dijimos ya también en cierta ocasión, un pastor no debería de meterse en áreas de tu vida donde la palabra no dice nada. Y conocemos testimonios de pastores que le han dicho a miembros de la iglesia, pues con quién se tiene que casar, con quién no se tiene que casar, qué hacer con su dinero, dónde comprar la casa, si coger ese trabajo o no. Y yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado de saber los pastores hasta dónde llega el límite de nuestra autoridad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de los ancianos, pastores, obispos? Bueno, pues vamos a leer los dos pasajes principales. Primero se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 3, que dice, es necesario, no dice recomendable. No dice, bueno, si lo tenéis bien y si no, pues tampoco pasa nada. No dice es necesario. Esto es necesario para alguien que está siendo preparado, o alguien que está siendo capacitado, o alguien que está sintiendo el llamado de parte del Señor para ser pastor, anciano, obispo, te dice la palabra de Dios lo que es necesario. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Ya estuvimos estudiando todo eso en la pluralidad pastoral, ¿no? No significa que la persona sea perfecta y que no falle en nada, pero sí que sea una persona ejemplar, una persona digna de imitar, una persona que tiene su vida en orden, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Otra vez, aquí vemos la importancia de enseñar, de ser maestro, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, otra vez aquí, todo lo relacionado con el conocimiento, tenemos que tener un conocimiento bíblico y estar siempre estudiando y aprendiendo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, otra cosa que se nos dice que es necesaria, que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Así que es importante también saber quién es esta persona fuera del contexto de la iglesia, porque hay veces que conocemos a pastores que tienen un mal testimonio en su barrio donde viven o tienen un mal testimonio en sus trabajos, y la palabra dice que tenemos que tener un buen testimonio con los de fuera. En Tito capítulo 1, del 6 en adelante, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Aquí vemos lo que hemos dicho antes, que somos mayordomos, administramos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, no soberbios, no iracundos, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Importante también el dominio propio, una persona que tiene control sobre sus emociones, sobre su carácter, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Estos son algunos de los requisitos. Los que están escogiendo ancianos, aquí vemos una imagen, ¿no? Esto es una encomendación pastoral. Y aquellos que van a escoger ancianos, y aprovecho porque precisamente Dios en su providencia, pues quiere que estemos estudiando de esto en un momento donde nuestra iglesia está caminando en este camino, ¿no? De levantar pues
si el Señor lo permite, a nuestro hermano Arnaldo entre nosotros como pastor. Y quiero comentar que esto que acabamos de leer, tanto en Timoteo como en Tito, son las cosas que nosotros tenemos que tratar de estar observando en la vida de nuestro hermano, de estar orando por él para que el Señor lo siga capacitando, lo siga moldeando, siga formando en él el hombre que el Señor quiere para poder llevar a su iglesia, porque es un privilegio, pero como hemos dicho antes, una responsabilidad muy grande. Y hermano, hago aquí un llamado a todos los que me estáis escuchando. Nuestra responsabilidad como iglesia, los que me estáis escuchando, sobre todo aquellos que somos miembros de la iglesia, tenemos que conocer a Arnaldo y tenemos que pasar tiempo con él, tenemos que hablar con él, tenemos que conocerlo, tenemos que observarlo. Es muy importante, la palabra dice que si un pastor no lleva bien su propia casa, ¿cómo va a llevar la iglesia? Si un pastor no está gobernando bien su hogar, no está discipulando a sus hijos, no tiene su casa en orden, no está cuidando de su mujer, no está cuidando de sus hijos, eso es uno de los motivos que debería de impedir que la persona optara al ministerio pastoral y otros muchos que hemos mencionado ahí. Así que nosotros ahora también es importante que estemos, pues eso, ¿no? Observando y viendo, bueno, tanto la vida de Arnaldo como mi vida, como la vida de futuros pastores que el Señor quiera levantar entre nosotros. Porque el Señor busca personas que no sean perfectas, porque no las va a encontrar, pero sí personas que sean ejemplares. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, un pasaje que muchos conocemos. Ninguno tenga en poco tu juventud. Se cree que Timoteo podría tener entre 30 y 40 años, pero en aquella época eso estaba considerado como alguien joven para optar a un cargo de gobierno. Entonces dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. Ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Esta palabra ejemplo es hupodeisma, la misma palabra que utilizó Jesús cuando lavó los pies. Él terminó de lavar los pies y dijo Jesús, ¿ejemplo qué? Ejemplo os he dado. Como yo he hecho, haced vosotros también, ¿no? Y esta palabra, me gusta mucho esta palabra, hupodeisma, porque la palabra significa algo que tú puedes imitar. Lo que Jesús está diciendo es, yo he hecho algo aquí, yo acabo de serviros, yo os he mostrado lo que tenéis que hacer, ahora vosotros hacedlo de la misma manera. Pues los pastores deberíamos de tener vidas ejemplares. No perfectas, pero sí ejemplares. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que un pastor tiene que estar mirando a Cristo, copiando a Cristo en su vida, para que luego él pueda ponerse delante de la congregación, delante de su familia y decir, intentad imitadme a mí. Yo soy ejemplo de lo que estoy aprendiendo del Señor Jesús, ¿no? Por eso dice Tito, capítulo 2, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Qué llamado, ¿no? Qué carga también tan grande, ¿no? Por eso tenéis que orar por los pastores, tener paciencia con los pastores, orar para que el Señor siga santificando a los pastores, porque tenemos que presentarnos como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas, irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora vamos a detenernos y Wayne Grudem se detiene en un aspecto que he estado estudiando mucho porque tenía otro concepto diferente y a día de hoy pues tengo que reconocer que he cambiado mi opinión sobre este texto. ¿Qué quiere decir marido de una sola mujer? Uno de los requisitos. Yo siempre había entendido este pasaje y lo estaba aplicando como que una persona que se haya divorciado y se haya vuelto a casar no debería de ser pastor. Eso no enseña con precisión este texto. Como he dicho, he estado estudiando mucho estos dos pasajes y los dos textos apuntan principalmente a la poligamia, algo que en aquella época se practicaba y que sabéis que incluso los judíos venían ya también heredando eso de otras naciones paganas. En Roma también, y en aquel contexto las personas tenían varias mujeres, así que creo que este texto estamos forzando, y así creo que lo he hecho yo durante mucho tiempo al no entender bien y al no haber profundizado en este pasaje, de entender que esta cláusula o este requisito es que es un hombre que está divorciado y se ha vuelto a casar y entonces ya no puede optar al cargo del pastorado. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ¿no? Y Tito dice que fue irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes. Como he dicho, este requisito se ha entendido de estas dos maneras. Aquellos que quizás lo hemos entendido
como que no te puedes volver a casar, pero es que Pablo yo creo que lo podría haber dicho específicamente. Pablo podría haber dicho que solo se haya casado una sola vez, en vez de marido de una sola mujer, pero sin embargo no lo dice. El texto no dice que el obispo sea alguien que se haya casado una sola vez. Te pongo dos casos que he estado pensando. ¿Puede un pastor que su mujer fallece volverse a casar y ser pastor? Sí. Claro, algunos pueden decir, bueno, pero ya ahí su mujer ha muerto y él queda libre. Sí, es cierto. Pero imaginaros el caso de una persona que se ha divorciado antes de conocer al Señor, se ha casado antes de conocer al Señor y ahora viene al Señor casado. ¿Puede esa persona optar al ministerio pastoral? Con este pasaje no podrías decirle que no. ¿Me explico? ¿Habéis entendido el caso que acabo de poner? Imaginaros a alguien que antes de conocer al Señor se ha divorciado, se ha vuelto a casar y ahora viene al Señor casado con sus hijos. Tú no le vas a decir, bueno, si quieres ser pastor, tienes que romper ese matrimonio o Dios no te puede estar llamando al pastorado porque tú has venido al Señor ya casado por segunda vez. Pareciera que el texto, por lo que dice ahí, ¿no? Pues suena marido de una sola mujer, pero por lo que dicen la gran mayoría, si no todos los comentarios, no podemos utilizar este texto para respaldar como una evidencia y decir, no, la Biblia impide que una persona divorciada vuelva a casarse. Ahora, una vez dicho esto, que estoy explicando lo que dicen estos dos textos, porque nosotros queremos enseñar lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y entender lo que dice la palabra del Señor. Todos los que estáis aquí sabéis que nosotros como iglesia, apartando estos textos, nosotros tenemos una postura de no creer en el divorcio y nuevo casamiento. Entonces creemos que lo más recomendable, por guardar el Evangelio, por guardar ese orden, sería de que una persona que ya está en el Señor y se ha divorciado y ahora se vuelve a casar, que no opte al ministerio pastoral. Porque, bueno, desde como nosotros estamos entendiendo tanto el matrimonio como el divorcio, pues un pastor que se ha divorciado y que se ha vuelto a casar y ahora dice, no, yo quiero seguir pastoreando, ¿no, hermano? Yo creo que ahora tú tienes que restaurar tu matrimonio, tu familia, y ahora mismo, en este contexto, nosotros como iglesia, que no aprobamos el divorcio en general, no aprobamos el divorcio, pues entendemos que un divorciado ahora, estar aquí en la iglesia, llevando el pastorado, llevando el gobierno de la iglesia, enseñando acerca del matrimonio y el divorcio, cuando tú mismo, pues precisamente, tu matrimonio se ha roto y te has vuelto a casar, creemos que no sería lo más recomendable. Quería especificar esto. Luego, si queréis, podemos dar opiniones, preguntar, comentar. Podríamos hablar mucho más de esto. Lo único que quiero que quede claro, hermano, podemos tener diferentes opiniones sobre esto, es que 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 no podemos usarlo como un texto que está impidiendo para que un divorciado opte al puesto de pastor. Esos textos principalmente no están apuntando a eso, sino que creo que se ajusta más a lo que estaba sucediendo en aquella sociedad donde se practicaba la poligamia y varios maridos tenían diferentes esposas, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿se ha entendido eso? ¿Sí? Claro, por eso, por ejemplo, hay iglesias que nosotros, y hermanos que admiramos y que respetamos muchísimo, no quiero mencionar nombres, pero nosotros respetamos y escuchamos a pastores y a personas que trazan muy bien la palabra, que no tienen la misma postura que nosotros en cuanto al divorcio, y entonces ellos, como entienden que este texto no está apuntando a eso, por eso hay en algunas iglesias sanas pastores que se han divorciado, que se han vuelto a casar y siguen ejerciendo como pastor. Pero ya no es tanto por el texto, sino que es por su visión del divorcio. Es lo que quiero que entendamos, ¿vale? Que nosotros tenemos que separar lo que enseña este texto a la postura que tenemos personalmente como el divorcio a la luz de todas las escrituras. Así que nosotros creemos que no es lo más recomendable que un pastor divorciado esté pastoreando, no por estos textos, sino por el principio que vemos en toda la escritura sobre el matrimonio y el nuevo casamiento, ¿vale? Más por ahí, más que con estos dos textos. Un paso más, ¿cómo debería de ser la investidura pública del pastor? Comenzamos diciendo que tiene que haber un reconocimiento público. Pues dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, lo que este texto está diciendo es que la imposición de manos, que era una ceremonia que se realizaba para apartar a alguien, para reconocer a alguien, para el oficio del pastorado, que esto no tiene que ser precipitado. Hay que tener mucho cuidado de no nombrar a alguien rápido al pastorado.
Incluso cuando una iglesia tiene necesidad, no reconocer rápido a alguien como pastor. Bueno, pues mira, si no tenemos todavía claridad, pues vamos a alargar un poco más el proceso. Pero la palabra dice que no hagamos esto con ligereza, no sea que nos estemos equivocando. Y por lo que he estado estudiando, investigando en las primeras iglesias, esto se hacía después de un tiempo prudencial y sobre todo este tiempo donde se estaba probando a la persona, se realizaba mucho el ayuno y la oración. El ayuno y la oración, prácticas que nosotros tendríamos que seguir trabajando, disciplinas que el Señor nos ha dejado para identificar su voluntad. Y nosotros, como hemos dicho antes, estamos en ese tiempo donde estamos tratando de ver, tanto nuestro hermano en su propio corazón como nosotros en su vida, si el Señor está llamando a nuestro hermano Arnaldo al ministerio, y creo que deberíamos de ampliar el hecho de poder orar más, de ayunar más, de buscar la presencia del Señor. Por eso, en muchas de las cadenas de oración, si os dais cuenta, estamos repitiendo este motivo de oración, ¿no? Saber si el Señor está nombrando y llamando a nuestro hermano para que sea pastor. Así que es importante que cuando nombremos a alguien y pongamos las manos sobre alguien, que no lo hagamos con ligereza, sino que esa persona haya sido evaluada, podamos conocer bien su contexto, su pasado, su presente, lo que cree de muchos temas. Es importante tener una entrevista con esta persona y saber qué cree de algunos temas teológicos, pero de algunos temas éticos, hacerle preguntas, conocer un poco su corazón, cómo es su familia, antes de nombrar a esta persona. Y por último vamos a ver el siguiente oficio, que sería el de diácono. La palabra diácono, su traducción en la palabra original en el griego, diáconos, es la palabra que se utiliza para sirviente. Por eso cualquier persona que servía en la iglesia también estaba llamado diácono, ¿no? Igual que sucede con apóstol, que hay un título que se utiliza para ser alguien enviado y alguien que es un mensajero, pero también ese mismo título se utiliza para ser un apóstol de Jesucristo. Lo mismo sucede con diácono. Hay gente que estaban llevando algún servicio en la iglesia, sirviendo en algo, y se le llamaba diácono, pero hay otras personas que se les reconoce el oficio de diácono. Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Esa palabra siervos es diácono en el original. Así que todo creyente es un diácono, en el sentido amplio de la palabra, como hemos dicho antes con el tema de los apóstoles. Cualquier creyente que esté sirviendo es un diácono en cuanto al concepto de servir. Pero entendemos que también hay personas que son escogidas por el Señor para llevar el oficio del diaconado, y esas personas pues tienen de la misma manera que ser reconocidas, tienen varios requisitos, y esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, 8 en adelante. En los versículos anteriores se ha hablado de los requisitos del pastor y ahora se mencionan los requisitos de los diáconos. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Personas que son probadas y luego son nombradas como diáconos si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Creo que aquí está apuntando a lo mismo, marido de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, la única gran diferencia entre un diácono y un pastor es que el diácono no tiene autoridad de gobierno sobre la iglesia. El diácono es un sirviente, alguien que sirve en la congregación, pero que no tiene gobierno sobre la iglesia, no tiene gobierno sobre las personas, sino que su figura nació en Hechos capítulo 6, si os acordáis, para quitarle la carga a los pastores. Así que cuando nombremos a diáconos entre nosotros, tenemos que entender que esas personas no tienen un gobierno, no tienen que gobernar la iglesia, no tienen una autoridad espiritual sobre las personas, sino que son personas de buen testimonio, que tienen todos estos requisitos y que sirven al Señor coordinando diferentes áreas, ¿vale? Si os parece, no vamos a profundizar ahora más en los diáconos, porque precisamente este mes, creo que el último miércoles de este mes y el primero del mes de mayo, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la pluralidad. ¿Os acordáis que estuvimos durante 4 miércoles estudiando la pluralidad? Pues en esta ocasión no vamos a hacerlo durante 4 miércoles porque creemos que no es tan necesario tantas semanas para estudiar
el oficio de los diáconos, pero sí vamos a dedicar 2 semanas. Así que no voy a detenerme ahora mucho más en los diáconos, porque al final de este mes y al principio del siguiente vamos a estar 2 miércoles estudiando sobre los diáconos, porque próximamente, quizás en la próxima asamblea que tendremos ahora en junio, queremos informar a toda la Iglesia sobre lo que estamos pensando en cuanto a los diáconos. Creemos que estamos en un punto ahora como Iglesia que es muy importante, que también, igual que estamos levantando a hermanos para el pastorado, pues que levantemos también a personas para que ayuden como diáconos, ¿vale? Así que hacemos un paréntesis aquí y lo veremos en una semana. Y venga, y terminamos con un tema para aquellos que estáis cansados, para que os vengáis arriba y os despertéis, y para darnos un poquito de virilla y a ver qué pasa con este tema. ¿Qué pasa con las mujeres? Venga, vamos a meternos, como siempre, nos gusta meternos en temas delicados, polémicos, en charcos. Bueno, el estudio que estamos viendo, como digo, es del teólogo Wayne Grudem, así que todo lo que estamos viendo aquí es la opinión de nuestro hermano y nosotros estamos muy de acuerdo. Cuando en alguna ocasión él ha comentado algo que quizás tenemos una postura diferente, hemos dicho, esto es lo que opina Wayne Grudem, pero nosotros tenemos una postura diferente, como por ejemplo en cuanto a escatología, hay algunos detalles que quizás tenemos algunas diferencias con él, pero en cuanto a lo que él presenta del gobierno de Iglesia, pues como Iglesia lo que hemos estado enseñando y en la luz que el Señor nos ha mostrado hasta ahora, pues creo que se ajusta bastante a lo que entendemos como iglesia local. ¿Deben las mujeres ser pastoras en la iglesia? A lo largo de la historia del cristianismo, escuchad esto, hermanos, a lo largo de la historia del cristianismo, la responsabilidad del pastorado ha sido realizada siempre por hombres. Mirad, algo muy importante, el próximo domingo vamos a comenzar un nuevo curso sobre las doctrinas de la gracia. El primer tema no es una de las doctrinas, el primer tema es cómo surgió esto en la historia. Y muchas veces hay que estudiar la historia de la iglesia. Cuando estamos en los seminarios, muchas veces, antes de entrar en la materia, tienes que estudiar qué ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Permitidme que os ponga un ejemplo con algo que hemos visto recientemente. Sabéis que hace poco hemos estado tratando el tema de la homosexualidad. Imaginaros que dentro de 100 años, todas las iglesias evangélicas permiten la homosexualidad. Que no creo que falten 100 años. Creo que, lamentablemente, esto está introduciéndose de una manera muy rápida en las iglesias. Pero imaginaros, ¿vale? Que dentro de 100 años, nosotros ya no estaremos aquí, y dentro de 100 años, todas las iglesias, si pudiéramos ver lo que está pasando en las iglesias, todas las iglesias tienen parejas de homosexuales. ¿Qué deberían de hacer esos creyentes? Aparte, por supuesto, de estudiar la Biblia. Tendrían que decir, bueno, ¿qué ha hecho la iglesia en 21 siglos? ¿Entendéis el ejemplo que os estoy poniendo? Porque si durante tantos siglos no se aprobaba esto, ¿por qué en un momento esto se está aprobando? ¿Entendéis, verdad? Y eso casi siempre, cuando la iglesia se desvía y abrazan cosas que durante tantos siglos no se estaban practicando, es por 2 motivos. 1, porque no hay estudio profundo de la palabra, y 2, porque hemos sido moldeados por la sociedad. Eso es lo que hace siempre que la iglesia se desvíe. Dejamos a un lado la Escritura, no profundizamos tanto en la Escritura, iglesias que perecen por falta de conocimiento, dejamos a un lado la Biblia, y segundo, el sistema anticristo en el que vivimos va moldeando nuestra conciencia. Por eso dice Romanos capítulo 12, ¿qué dice? No os amoldéis a este siglo, porque el diablo en este siglo lo que va a hacer es moldear nuestra conciencia para que finalmente estemos abrazando cosas que tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia han sido rechazadas. Y digo esto a modo de introducción porque de verdad os animo a que investiguéis cuándo comenzó el movimiento de las mujeres como pastoras. Eso tiene 100 años como máximo. Pero no solamente en las iglesias bautistas, las iglesias carismáticas y pentecostales, tú miras en las historias de las iglesias y hace 200 años, 100 y pico de años, no había esa figura. Entonces yo creo, humildemente, pienso que lo que está sucediendo es precisamente lo que acabo de decir, que no estamos estudiando en profundidad lo que la palabra dice, porque en este caso la palabra creo que habla muy claro, y segundo, el pensamiento de la sociedad, todo el movimiento del feminismo ha ido entrando con mucha sutileza. Y claro, pues hoy día parece ser que si la mujer no puede ser pastora, pues le estamos diciendo que es de segunda categoría,
que no sirve o cosas que realmente la palabra no enseña, ¿no? Así que nosotros tenemos que ir al principio de la creación también. Ahí está el modelo de Dios. En Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, antes de que el pecado entrase en el mundo, el Señor nos creó para que fuésemos imagen y semejanza del Creador, los dos. El hombre y la mujer, no el hombre. El hombre y la mujer, los dos, hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador. Hombres y mujeres tienen el mismo valor delante de Dios. ¿Tiene más valor el hombre que la mujer? No. ¿Es más especial el hombre que la mujer delante de Dios? No. ¿Tiene el hombre más imagen de Dios que la mujer? No. ¿Tienen el mismo valor el hombre y la mujer dentro de la iglesia? Sí. ¿Es el hombre más especial en la iglesia? ¿El hombre tiene más valor dentro de la iglesia? No. Las Escrituras aseguran que tanto los hombres como las mujeres tienen igual acceso a todas las bendiciones de la salvación. Hechos capítulo 2, Gálatas capítulo 3. Jesús, cuando estuvo en la tierra realizando su ministerio, mostró claramente la dignidad, el respeto y el valor que él tiene por las mujeres. Jesús vino precisamente a dignificar a la mujer, a colocar a la mujer en su lugar. Hermanos, cuando Jesús vino en su contexto cultural y social, la mujer era un trapo. La mujer era un objeto. La mujer solo servía para estar en la casa, satisfacer los deseos de su marido, para procrear, como mano de obra, para trabajar, poco más. Muchas mujeres no estudiaban, no se les permitían optar a diferentes cargos. Los maestros de aquella época no contaban con discípulas. Entonces, cuando vino Jesús, él lo que hizo fue dignificar a la mujer y ponerla en el lugar que le corresponde. Pero la Biblia no permite que las mujeres realicen el papel, la función, el cargo del pastorado dentro de la iglesia. Esta ha sido la conclusión de la mayoría de las iglesias en todas las sociedades a lo largo de la historia. Mirad un texto, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En este pasaje, Pablo está hablando del momento en el que toda la iglesia está reunida como congregación. El Señor está diciendo, cuando la iglesia está reunida, no permito a la mujer enseñar, ejercer gobierno, predicar, enseñar. Ahora, hay varias objeciones que se han presentado contra esta posición, ¿no? Algunas personas que ven estos pasajes y para tratar de verlos de una manera diferente, pues dicen cosas como esta. Se ha dicho que este pasaje se aplica solo a una situación específica que Pablo está considerando. Posiblemente una de las mujeres o varias de las mujeres estaban enseñando doctrinas heréticas dentro de la iglesia de Éfeso y entonces Pablo en este pasaje está corrigiendo algo puntual que sucede en Éfeso. Eso no dice el texto. El texto no está corrigiendo algo que sucede ahí, como por ejemplo en otras cartas vemos que Pablo está corrigiendo algo que está sucediendo ahí. ¿Os acordáis del caso de alguien que estaba teniendo relaciones sexuales con su madre o con la esposa de su... Y Pablo está corrigiendo algo que estaba pasando ahí. En otra ocasión dice, he sido informado por los de Cloé, ¿no? Una familia que informó a Pablo de algo que está sucediendo y Pablo específicamente muestra que hay un desorden ahí. Por ejemplo, con el tema de las lenguas, ¿no? Parece ser que estaban practicando las lenguas y entonces Pablo escribe para poner en orden a esa iglesia y también para sacar algunos principios de cómo se tiene que realizar ese don. Pero en este caso no podemos decir que aquí Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba pasando por un momento complicado con el tema de las mujeres, porque no hay evidencias de eso. Esta objeción no es persuasiva, puesto que no hay ninguna declaración en 1 Timoteo que diga que las mujeres estaban enseñando doctrinas falsas. De hecho, no hay otros textos que digan, y ahí hay mujeres que están enseñando que Cristo no ha resucitado. No dice eso el texto. Sin embargo, por ejemplo, en las cartas que se escribe a las iglesias de Apocalipsis, dice, tengo contra ti que tienes a Jezabel, una mujer, ¿no? Y empieza a decir cosas específicas que estaban pasando en algunas iglesias. Pablo dice que guarden silencio en el sentido de no permitir enseñar a la mujer de ejercer dominio. Estas expresiones también habría que interpretarlas, tendríamos que hacer un estudio profundo porque esto se ha llevado al extremo donde la mujer no puede hablar. Y yo conozco iglesias y hay congregaciones donde la mujer le pone en un papelito al marido que diga algo o que pida un cántico. Y Pablo no está hablando de eso. Pablo no está diciendo que la mujer tiene que estar en un silencio absoluto
y que no puede opinar y que ahora cuando tengamos el tiempo de preguntas y respuestas no puedes levantar la mano y hacer tu pregunta. Y hermano, tenemos que decir esto porque lamentablemente se ha hecho una caricatura de estos textos y hay muchas hermanas sufriendo. Conocemos a hermanas que por una mala interpretación de un texto bíblico pues están viviendo un cristianismo, están asfixiadas, ¿no? Están cohibidas. Además también algo que nosotros siempre decimos es que nosotros no podemos sacar una doctrina de un pasaje. Si nosotros queremos saber qué dice la Biblia sobre la mujer, tenemos que ver qué dice la Biblia en todos los libros de la Biblia sobre la mujer. No puedo coger el pasaje de Timoteo y decir, bueno, pues aquí la mujer que se calle, porque vemos otros pasajes donde la mujer pues sí se está realizando y puede compartir y puede enseñar y puede realizar los dones que el Señor le ha dado, ¿no? Pablo no está hablando de la cultura. Cuando las personas atacan estos temas siempre dicen, no, es algo de la cultura, es algo que estaba pasando en Éfeso. La razón que da Pablo, esta provisión, es la relación que había entre Adán y Eva. ¿No os dais cuenta? La argumentación que ofrece Pablo es muy interesante. Cuando Pablo quiere resolver eso, él no dice, no, porque las mujeres de Éfeso, también he escuchado tantos comentarios y he estudiado tanto estos textos que dicen, no, es que las mujeres en Éfeso no estaban preparadas, culturalmente no sabían... No, hermano, la argumentación que da Pablo no dice preparad a las mujeres, formarlas y que luego sirvan. La argumentación que da Pablo es Génesis. ¿Me entendéis? Pablo, cuando quiere poner la base que Dios ha establecido en el gobierno de la iglesia, se lanza al jardín, al Edén, al paraíso, donde el Señor estableció todo antes de que la maldad estuviese en el corazón de las personas. Esto es muy interesante. Antes de la caída. Las razones de Pablo no están limitadas a una situación particular en la iglesia de Éfeso, sino que tienen una aplicación general a todos los hombres y a todas las mujeres de todas las culturas, de todas las épocas, de todas las sociedades. Otra objeción. Dice que Pablo realiza esta provisión porque las mujeres, como he dicho antes, no tenían una buena educación. Entonces, como las mujeres no... Y es cierto que muchas de ellas, como he comentado antes, pues no tenían posibilidad de formarse, de estudiar, y por consiguiente, como no estaban calificadas, pues entonces ellas no podían enseñar, no podían ejercer el gobierno en la iglesia. Pero Pablo no menciona la falta de educación tampoco. Pablo no dice en ningún momento, no permito que la mujer enseñe porque es una neófita. No dice eso. De hecho, es más, volviendo al punto que hemos dicho antes, cuando los requisitos se dan, tanto en Timoteo como en Tito, para la opción de ser un pastor, no dice la mujer. Los términos son masculinos. Los ancianos, los pastores, los obispos, y no está hablando a la iglesia que está en Éfeso. Y tampoco es algo cultural, porque el Señor sabe que nos tiene que hablar a nosotros en el siglo XXI, que nosotros necesitábamos saber cuáles eran las directrices, cuáles eran las cosas necesarias para nombrar un pastor, y el Señor en el siglo XXI nos podría haber dicho que el hombre o la mujer, y que a continuación se mencionaran todos los requisitos, que sea mujer de un solo marido, que gobierne bien su casa, pero sin embargo vemos que está apuntando ahí al ministerio del hombre. Pablo no menciona la falta de educación como razón para decir que la mujer no puede enseñar o tener autoridad sobre los hombres. Además, también es cierto que aunque algunos dicen que en aquella época había muchas mujeres que no tenían conocimiento, también es cierto que había muchas mujeres muy cultas. Por ejemplo, Priscila. ¿Qué hacemos con Priscila? Que la hemos estudiado recientemente en nuestra serie de Desconocidos. Priscila era una mujer muy preparada. ¿Os acordáis de esa predicación donde se menciona a Priscila antes que a Aquila? Y Priscila, cuando escuchó al gran predicador Apolos, Priscila estaba allí y no le dijo, no puedo decir nada, no, le dio con el codazo le dio a su marido y le dijo, vamos a llevarla a casa porque a este hombre hay que enseñarle ciertas cosas del Espíritu Santo, algunas cosas que no tiene claras, no ha entendido algunas cosas y tenemos que formarlo. Y Priscila invitó a este hombre y yo me imagino a Priscila y a Aquila, a los dos, abriendo la Escritura y Aquila y Priscila enseñando lo que sabían al gran predicador Apolos. Así que no vemos que en esa época todas las mujeres no tuviesen un nivel de educación. Además, es muy interesante porque en la Biblia, cuando se habla de la iglesia, si os dais cuenta, siempre se utilizan términos de familia, porque al final la iglesia es como una familia. Y el mismo, es que por eso creo que rechina mucho esto, porque el orden que Dios ha establecido en el hogar es el orden que Dios ha establecido en la iglesia. Porque entonces tendríamos que cuestionarnos. ¿Puede la mujer ser la cabeza en el matrimonio?
tendríamos que reflexionar eso también. Cuando un matrimonio finalmente, después de meditar, orar, cuando un matrimonio tiene que tomar una decisión, ¿quién toma finalmente la decisión? Algunos dicen la mujer está ahí riendo, ¿no? Porque el hombre dice, bueno, voy a hacer lo que ella diga. Sí, yo entiendo que... Y muchas veces se hace lo que dice la mujer porque el Señor da mucha sabiduría a las mujeres. Pero a la hora de que el hombre tuviese que tomar la decisión, aunque la decisión sea lo que la mujer está diciendo y sea lo más sabio, pero el que tiene que dar esa palabra, el que tiene que actuar, ¿quién es, hermano? El hombre. Y esto lo tenemos claro, o espero que lo tengamos claro a día de hoy, aunque ya esto también, lamentablemente, se está desviando en muchas iglesias y en muchos contextos donde, bueno, vamos a partes iguales y tanto tú como yo, y ahí tú decides y yo decido y tú te tienes que someter a mí, yo a ti. Pero, hermano, hay un orden establecido en el hogar y yo creo que hay mucha sabiduría que si el Señor ha establecido eso en el hogar, eso mismo se refleje en el otro hogar grande, que es la familia en la fe. En el Nuevo Testamento hay muchas conexiones que comparan a la iglesia con una familia. Mira qué bonito, 1 Timoteo capítulo 5. Dice, no reprendas al anciano, qué bonito, sino exhórtale como a un padre. Cualquier hermano aquí que tenéis más edad que yo, la palabra dice que si os tengo que exhortar, que lo haga como un padre, que os hable con el respeto con el que lo hace un hijo a un padre. A los más jóvenes, como a hermanos. A las ancianas, como si fuera tu madre. Y a las jovencitas, trátalas como hermanas. Por cierto, los jóvenes que estamos aquí, me estáis escuchando todos los jóvenes, así se tiene que relacionar un joven con otra joven en la iglesia, como una hermana. Con que tengamos mucho cuidado de a veces cómo tratamos a las chicas, porque es como una hermana, de cómo le hablamos, de cómo la miramos, de dónde ponemos la mano. Porque si tú no estás en tu casa acariciando a tu hermana, que no veo a muchos jóvenes acariciando así a sus hermanas, no acaricies así a tu hermana en la iglesia, porque es tu hermana. Y si tú a tu hermana cuando la saludas no le pones la manita aquí, pues tampoco le pongas la mano ahí a tu hermana en el Señor. Y la Biblia nos dice, hermano, y hay mucha sabiduría en esto, que los jovencitos traten a las chicas como hermanas. Y que nosotros veamos a las hermanas que están aquí como si fuese una madre, escuchándola, dándole su lugar, hablándole con respeto, a los hombres también como a padres. ¡Qué bonito! Y esto es un reflejo de una familia, y en ese contexto de familia yo creo que Dios establece el mismo orden y diseño que ha dejado en las familias normales, ¿no? El ejemplo de los apóstoles. Jesús estableció un patrón de liderazgo masculino en la iglesia cuando nombró a 12 hombres como apóstoles. Venga, la pregunta del millón. ¿Por qué Dios no metió a una mujer como apóstol? ¿Por qué Jesús no nombró a una mujer como apóstol? Cuando yo hago esta pregunta, la gente dice, no, es que eso es algo cultural y en aquella época eso no es correcto. Porque mira, Jesús vino a darle una vuelta a la cultura. Lo que no es cultural, lo que no era cultural, era hablar a solas con una mujer. Eso sí que no era cultural. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue a la hora sexta a buscar una mujer que tenía su corazón tan vacío como el cántaro. ¿Y qué hizo? Allí tuvo una conversación preciosa con ella. Y cuando vinieron los discípulos de comprar, que venían a lo lejos, ¿de qué se sorprendieron? Todavía no sabían de qué estaban hablando. ¿De qué se sorprendieron? Dice, se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Así que cuando la gente dice, no, es que Jesús no nombró a apóstoles porque eso era una presión de la cultura. No, si es que Él vino a redimir la cultura. Él vino a darle un giro a la cultura. Él vino a coger la cultura y decir, esto no es bíblico y vamos a lo que la palabra de Dios dice en Génesis. Por ejemplo, lo que no se hacía en la cultura era tener a personas en tu equipo cuando tú eras un maestro. Tú no tenías ninguna discípula y Jesús tuvo discípulas. Ningún rabino, Gilel, Shammai, ni los rabinos de aquella época contaban con las mujeres. Jesús sí. Jesús cuando enseñó a los hombres les decía a Marta y a María, ¿os acordáis? Siéntate aquí, que no quiero que estés en la cocina, que yo he venido aquí. Quítate el delantal y escúchame. Eso es darle un vuelco a la cultura. Otro rabino estaría solo con los hombres en la sala y las mujeres de manera literal estarían en otro sitio escuchando. A veces se decía eso, que estaban en otra sala, escuchando aparte. En las iglesias, en la sinagoga, había una separación. Si has ido al muro de las lamentaciones, ¿has ido al muro de las lamentaciones en Israel? ¿Has visto? ¿Qué hay? Hay una valla
y una separación, los hombres en la parte privilegiada y las mujeres, y el Señor vino y reventó la cultura. Ya no hay ni hombre ni mujer. Ahora todos somos uno en Cristo. Ese es el contexto de estos pasajes. Pero algunas personas cogen estos pasajes y dicen, ¿lo ves? Es que ya no hay hombre ni mujer. No hay hombre ni mujer en la salvación, en la dignidad, en el valor, en todo lo que el Señor quiere. Pero sí en cuanto a responsabilidades, a roles y llamados. Jesús sanó un sábado. Un sábado. Reventó la cultura. ¿Os acordáis? Se fueron por él porque lo vieron sanando un sábado. Entonces cuando alguien dice, no, es que esto Jesús no lo hacía por la cultura. Habló con una mujer, comió con recaudadores de impuestos. La gente lo criticó. ¿Por qué? ¿Cómo tú comes con pecadores, con gente que bebe, con recaudadores de impuestos? Si Jesús hubiera querido establecer un principio de igualdad en el liderazgo, Él lo habría hecho. Él lo habría hecho. Y en la palabra de Dios podría haber dicho pastores y pastoras, apóstoles, maestras. Así que ahí vemos claramente que el Señor no se ata a la cultura. La historia de enseñanza y liderazgo de varones en toda la Biblia. Hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un patrón consistente de liderazgo varonil en el pueblo de Dios. Claro, algunas personas utilizan dos ejemplos, Débora y Hulda, ¿no? Dos mujeres en el Antiguo Testamento que fueron profetizas. Ahora, debemos notar que estas mujeres son excepciones que sirvieron en circunstancias muy particulares. Estudia en profundidad estas dos mujeres, porque precisamente estas dos mujeres el Señor las levanta para avergonzar a los hombres. Es que los hombres no están. ¿Dónde están los hombres? Y ellas tienen que ocupar un lugar que los hombres no estaban ocupando. Y además, estas mujeres que eran profetisas no eran pastoras, no ejercieron el gobierno ni tampoco predicaron públicamente a toda la congregación. Tienes que estudiar lo que hicieron Débora y Hulda, el contexto histórico, qué es lo que estaba pasando, cómo estaban los hombres y cuál fue el ministerio específico y puntual que el Señor le dio a estas mujeres. Hay que realizar una correcta hermenéutica, porque si no muchas veces vas a escuchar predicaciones y te van a decir, ya, pero Débora, ya sí, Débora, pero tendrás que estudiar. ¿Qué hizo Débora? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es ese ministerio? En ese momento ella estaba recibiendo una palabra directa de Dios, no estaba interpretando y aplicando, no estaba exhortando, no tenía toda la congregación, no estaba ejerciendo gobierno, así que no podemos comparar algunas excepciones del Antiguo Testamento para meterlas en el ministerio pastoral del Nuevo Testamento, ¿no? No hay ningún ejemplo en toda la Biblia, no hay ningún ejemplo en toda la Biblia donde veamos a una mujer predicando la palabra de Dios ante toda la congregación. En el Antiguo Testamento eran los sacerdotes los que tenían la responsabilidad de la enseñanza, incluso las profetizas, como hemos dicho, Débora y Hulda, profetizaron en privado, no lo hicieron públicamente ante toda la congregación. Y algunas objeciones. El ministerio deben determinarlo los dones y no el género, ¿no? Hay algunas personas que dicen, no, yo no estoy de acuerdo porque el ministerio tiene que ver con los dones, con el llamado. Si Dios me ha llamado, que da igual que sea hombre o mujer, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo hermanas, que cuando escuchan esto por primera vez, pues claro, ven que el Señor les ha dado dones y dicen, pero entonces ¿yo qué hago con mis dones? Lo que hay que hacer, hermano, es canalizar bien, enseñarle bien a esa hermana dónde el Señor la quiere colocar para que brille para su gloria. Pero en respuesta se debe decir que los dones espirituales tienen que usarse dentro de las pautas dadas en la Biblia. Hay gente que dice, ya, pero es que el Señor le ha dado don a esta mujer. Sí, sí le ha dado dones, pero ahora hay que llevar esos dones a la palabra de Dios y ver cómo encajas esos dones en lo que la palabra dice. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, ya, pero es que yo conozco una hermana que predica mejor que el marido. Si es que probablemente sea así, pero no por eso vamos a contradecir lo que la palabra diga. Hay hermanas aquí que seguro que predicáis mejor que yo, que habláis mejor que yo, que tenéis más conocimiento que yo, igual que muchas veces en el matrimonio. No sucede en el matrimonio. No hay mujeres muchas más sabias que el hombre. Tú dices, ¿y a este la has dejado tú de cabeza, Señor? En muchos matrimonios, muchísimos matrimonios. Tú ves a la mujer que tiene más sabiduría que el hombre y que ejerce mejor su rol, pero claro, el Señor nos dice, bueno, pues al que tenga más capacidad, pues a ese lo pongo. El Espíritu Santo, que da los dones espirituales, es el mismo Espíritu que inspiró la Biblia. Entonces, si a ti te ha dado dones, ¿vale? Me ha dado dones de enseñanza, de predicar, ¿vale? Pero voy a ver qué ha hecho el Espíritu Santo en la palabra. ¿Qué me dice el Espíritu Santo en la palabra que tengo que hacer con estos dones? Y Él no va a querer que nosotros usemos nuestros dones en desobediencia a su palabra, porque el Señor no se contradice. El Señor no contradice una cosa con otra. Cuando alguien dice que está siendo llamado por Dios
he tenido muchas experiencias con hermanas que con sinceridad te dicen, yo siento que Dios me está llamando. Y a veces se dejan, pues eso, ¿no? Guiar por su experiencia, por el sentimiento. Pero si la Biblia muestra claramente que el ministerio pastoral es para los hombres, entonces realmente tendríamos que decirle a esta hermana, hermana, el Señor no te está llamando a algo que la Biblia contradice. El Señor te puede estar llamando a predicar, te puede estar llamando a estudiar en profundidad la palabra, pero tienes que ver a la luz de la palabra, tienes que coger esos sentimientos, ese llamado que tú crees que tienes, y tienes que intentar enfocarlo en lo que Dios dice, porque Dios no se contradice. Por ejemplo, hay personas que sienten que tienen que estar con un incrédulo y al final ya sabemos cómo termina la cosa. Personas que dicen que sienten no congregarse, que sienten no estar bajo la cobertura de los pastores, pero tú no puedes dejarte llevar por los sentimientos. Hay que tener mucho cuidado de interpretar la Biblia, en base a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos. Lo repito, hay que tener mucho cuidado de no interpretar la Biblia en base a lo que yo siento o a lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque por una parte la Biblia dice que el corazón es engañoso y por otra que esta sociedad está moldeando nuestros pensamientos. Así que nosotros tenemos que llevar nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios. Rendir eso y decir, Señor, lo que siento y lo que pienso, muéstrame si es conforme a tu voluntad. Porque, hermanos, si quitamos la guía y la autoridad de la palabra, entonces el gobierno de iglesia puede ser un caos, como lamentablemente está pasando en muchas congregaciones. No estudian esto, no vemos lo que dice la palabra y entonces cada uno quiere gobernar y hacer las cosas como cree o como piensa que deben de hacerlas, ¿no? Y por último, cuando una mujer siente un fuerte llamado en su corazón para servir al Señor, yo creo que lo que tenemos que hacer es orientar a esa hermana y potenciarla para que sirva. Hay mujeres espectaculares también a lo largo de la historia que han sido muy utilizadas por el Señor, misioneras, mujeres que han levantado iglesias esperando que llegaran hombres para decir, hermano, yo he estado aquí cuidando de este grupo y ahora esto te corresponde a ti, mujeres que han sido excelentes maestras, que han escrito libros, impresionante, hay mujeres que el Señor está utilizando de una manera muy bonita a lo largo de la historia y hoy día, ¿no? Así que hay muchas maneras de servir al Señor. Y las mujeres también nosotros entendemos, a diferencia de otras iglesias que respetamos, nosotros creemos que también la mujer puede ser diaconisa. Tenemos ahí recientemente también el caso de Febe. Estoy viendo que todos los desconocidos han salido mencionados aquí en este estudio. Hemos estudiado todos los desconocidos. Pero aunque hay personas que respetamos también, que dicen que los diáconos solo pueden ser hombres, sobre todo utilizan este pasaje donde dice marido de una sola mujer y las mujeres sean, y entonces interpretan que esas mujeres están haciendo referencia a las esposas de los diáconos. Pero entendemos que precisamente el Señor, creemos que mete esos versículos ahí para hablar de las mujeres que son llamadas también a ejercer como diaconisas. Y también entendemos que el ejemplo más claro que vemos en el Nuevo Testamento es el ejemplo de Febe, aunque claro, hay algunas personas que, como hemos dicho, como el término diácono significa sirviente, pues algunos dicen Febe fue alguien que sirvió, pero no tenía el oficio de diácono, ¿no? Es la manera que interpretan esos textos. Nosotros entendemos que Febe sí estaba reconocida como diaconisa y entendemos que en Tito se habla de los requisitos que tiene que tener una hermana para ejercer el rol de diaconisa porque, hermanos, al final, como hemos dicho antes, un diácono no está ejerciendo gobierno. Un diácono no tiene que tener conocimiento de la palabra para enseñar. Entonces, ¿por qué una mujer no va a poder hacer eso? Si finalmente es una mujer que va a estar gestionando algo logístico de la iglesia, encargándose de algunas áreas, entonces no creemos que el Señor quite a la mujer porque no tiene nada que ver con el gobierno ni con la enseñanza. Así que con esto terminamos nuestro estudio de hoy sobre el gobierno de iglesia. Vamos a ver un último vídeo y luego dejamos un tiempo, unos minutos para que hagáis algunas preguntas, comentarios, ¿vale? ¿Hay un vídeo por ahí? Al hablar del ministerio de la mujer en la iglesia, nosotros tenemos que ir no directamente al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento y más específicamente al orden de la creación. Dios hizo al hombre varón y hembra, a su imagen y semejanza.
Eso quiere decir que Dios tenía la intención de que el hombre lo representara en la tierra. Nosotros sabemos por las Escrituras que en la Trinidad hay un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Y eso no lo hace menos Dios, eso no lo hace inferior. Cuando Dios crea la sociedad humana, Él la crea con esa estructura de autoridad y pone al hombre como cabeza. Cuando hablamos de la mujer como pastora, en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana, cómo debería funcionar el hogar, cómo debería funcionar la sociedad y cómo debe funcionar la iglesia. Entonces, en ese sentido, la respuesta es, la Biblia claramente enseña que la mujer no debe ministrar en la iglesia como pastora. Ahora bien, primero tenemos que remachar el hecho, resaltar el hecho de que eso no hace a la mujer inferior al hombre, en el mismo sentido en que el hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al padre. Eso dice 1 Corintios capítulo 11. El padre es la cabeza del hijo, el hombre es cabeza de la mujer. Si hubiera alguna inferioridad en esto, tendríamos entonces que decir que Dios el hijo es menos Dios que Dios el Padre. Por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta, generalmente las personas piensan en lo que la mujer no puede hacer. Pero tal vez deberíamos ser más positivos y preguntarnos cuántas cosas puede la mujer hacer en la iglesia. Porque la mujer tiene un papel importante en la vida y ministerio de la iglesia local. El hecho de que nosotros no permitamos que una mujer sea pastora en la iglesia no quiere decir que la estamos anulando. Cuando personas me preguntan, si una mujer no puede ser pastora, entonces, ¿qué va a hacer en la iglesia? O lo mismo que hacen un montón de hombres que tampoco son pastores. Porque si bien es cierto que Dios llama al hombre a ser pastor, no todos los hombres son pastores. Y los hombres tienen también un ministerio que hacer en la iglesia, aunque no prediquen. Entonces, en ese sentido, Dios le da dones de enseñanza a la mujer, Dios le da don de liderazgo a la mujer. Sin embargo, Dios quiere que lo ejerza en un contexto particular. Nosotros no estamos anulando a la mujer, estamos simplemente colocándola en la posición en la que Dios la coloca. Muchas personas me dicen, pero mira, hay mujeres que predican muy bien. Y de hecho, yo conozco personas que se han convertido al Señor a través de la predicación de pastoras. Y yo no lo dudo. Pero por el hecho de que Dios en su soberanía haga cosas como estas, no quiere decir necesariamente que Él apruebe tal cosa. Y yo voy a poner un ejemplo aquí. ¿No ha pasado en iglesias evangélicas que, violando claramente el mandato de no unirse a yugo desigual, hay hermanas creyentes que que han entrado en una relación con jóvenes inconversos? Esos jóvenes han ido a la iglesia y se han convertido. Dios en su soberanía puede hacer tal cosa, pero nosotros no podemos alentar a las hermanas de la iglesia a que hagan esa labor misionera de ir al mundo a buscar novios inconversos para traerlos al Señor. Eso es una misericordia que el Señor hace. De hecho, Dios ha usado aún pastores inconversos para traer a otros a la salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho pragmático de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de pastoras no anula la clara enseñanza de la palabra de Dios en textos como 1 Timoteo capítulo 2, 1 Corintios 14, de que Dios no le permite a la mujer ejercer ese tipo de ministerio en la iglesia. Otros citan Gálatas capítulo 3 cuando dice que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, y eso es verdad, en el sentido de que el hombre creyente no tiene más privilegios espirituales que la mujer creyente. Pero vuelvo y repito, ese principio general de unidad en Cristo no anula la clara enseñanza de que la mujer no debe ejercer este ministerio de autoridad en la iglesia.